10 claves para entender la nueva regulación del trabajo a distancia aprobado por el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre. ¿Qué se considera trabajo a distancia? Se considera trabajo a distancia el prestado de forma regular en un periodo de 3 meses desde el domicilio del trabajador o desde el lugar pactado con la empresa. Por regular se entiende cuando alcance un mínimo del 30% de la jornada laboral trimestral, porcentaje mínimo que no se podrá ampliar. Se considera teletrabajo cuando se lleva a cabo mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos o de telecomunicación. ¿Cuáles son las condiciones laborales y obligaciones? Los trabajadores a distancia tienen reconocidos los mismos derechos que los trabajadores presenciales: igual retribución, misma jornada y descansos, mismos derechos de conciliación y consideración específica en los planes de igualdad y protocolos contra el acoso. De igual forma, la empresa tiene la obligación de formar al trabajador para el trabajo a distancia y debe poner los medios para que cuente con las mismas condiciones laborales que los trabajadores presenciales, en particular, promoción profesional, registro de la jornada, respeto a la intimidad y protección de datos personales, prevención de riesgos laborales, derecho al descanso y a la desconexión digital, derechos colectivos y voto en elecciones sindicales. ¿Puede imponerse el trabajo a distancia? Convertirse en trabajador a distancia es voluntario y exige acuerdo individual entre empresa y trabajador. Por ello, la empresa no puede unilateralmente transformar a un trabajador presencial en trabajador a distancia ni viceversa. En el caso de negativa del trabajador a pasar a trabajar a distancia o en caso de que decida volver al trabajo presencial, el despido o modificación de condiciones serían improcedentes. Además, la decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y para el trabajador, en los términos que se pacten en el convenio colectivo o acuerdo. ¿Cómo debe ser el acuerdo? Se exige un acuerdo por escrito, con un contenido mínimo ya tasado que incluye inventario de medios para el trabajo a distancia, enumeración de gastos, duración del acuerdo, horario, que puede ser flexible, porcentaje y distribución del trabajo presencial, plazo de preaviso para la reversión y lugar de trabajo a distancia, entre otras cuestiones. ¿Existe el deber de compensar los gastos relacionados con el teletrabajo? Sí. Además de proporcionar al trabajador los medios de trabajo, herramientas y recursos para el desarrollo del trabajo a distancia, la empresa debe asumir los gastos en los que incurra el trabajador relacionados con tales medios y vinculados con su trabajo. La ley no especifica qué gastos deben compensarse ni en qué porcentajes, por lo que es una oportunidad para negociar y deberá pactarse en convenio colectivo o acuerdo individual. ¿Puede la empresa controlar la actividad del trabajador a distancia? La empresa podrá controlar la actividad del trabajador a distancia a través de los dispositivos digitales facilitados, siempre que cuente con un protocolo de uso de dispositivos digitales que regule ese control y con el límite del respeto a sus derechos, intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos personales. ¿Está sujeto el teletrabajo por COVID-19 a esta nueva normativa? El trabajo a distancia como medida organizativa o de contención para prevenir el riesgo de contagio por COVID-19 no queda sujeto a esta nueva regulación. Con una excepción, la empresa sí está obligada a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles necesarios para el trabajador en este contexto, así como sufragar los mayores gastos que no hubiesen sido compensados todavía en los términos que fije la negociación colectiva. ¿Qué deben hacer las empresas con profesionales trabajando a distancia a día de hoy? En primer lugar, analizar si les resulta aplicable esta nueva ley en función de si superan el porcentaje del 30% dentro de un periodo de 3 meses. En este caso, a partir del 13 de octubre de 2020, las empresas deberán adaptar la situación del trabajo a distancia preexistente dentro de un plazo que varía en función de los posibles escenarios. Si el teletrabajo está regulado en acuerdo individual o de empresa, 3 meses desde la entrada en vigor de la norma. Si el teletrabajo está regulado en convenio o acuerdo colectivo, cuando pierda vigencia el convenio o acuerdo colectivo, cuando transcurra el plazo que fija el convenio o acuerdo colectivo, cuando finalice el plazo pactado entre las partes, que no podrá superar los 3 años desde la publicación de la norma, si no hay acuerdo, cuando transcurra 1 año desde la publicación de la norma, es decir, el 23 de septiembre de 2021. ¿Qué deben hacer las empresas que quieran regular el trabajo flexible a partir de ahora? En primer lugar, tras revisar el porcentaje de jornada en cómputo trimestral para saber si les aplicaría la nueva norma, valorar los pros y contras de canalizar el trabajo flexible a través de esta modalidad.
En caso de aplicarse, comprobar cuál es la regulación del trabajo a distancia en el convenio colectivo y, en su caso, prepararse para negociar. A su vez, diseñar un acuerdo que cumpla con la nueva ley y regule los aspectos clave de la relación. En este sentido, resultará crítico regular la duración, forma y cuantía de los gastos a compensar, la forma de control empresarial y las posibilidades de revertir la situación, entre otras cuestiones. ¿Cómo se resolverán los conflictos relacionados con el trabajo a distancia? Se ha modificado la ley procesal para introducir un nuevo procedimiento para las demandas laborales que traten sobre el acceso, la reversión o la modificación del trabajo a distancia. Este procedimiento será preferente y sumario, y los trabajadores tendrán un plazo de 20 días hábiles para reclamar. El trabajo a distancia constituye un reto y una oportunidad para las empresas tras la pandemia desde múltiples perspectivas, y ahora más que nunca el reto también será de compliance legal y adaptación a la nueva regulación.